Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al acto inaugural de la jornada de homenaje a José Saramago, evento organizado por las embajadas de España y Portugal, por el Instituto Camões, el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Cinemateca Uruguaya. Para dar la bienvenida, tomará la palabra el rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena. Gracias, buenas tardes amigas y amigos. Brevísimas palabras para agradecerles que estén aquí. Para la universidad, cultivar todas las formas de la cultura y de la creación es poco menos que su definición. Así que es una satisfacción que ustedes hayan elegido este ámbito para esta reunión. La cultura, en este caso, se vincula con la magia de las palabras, ¿verdad? Hay algunas personas que miramos con inmensa envidia, que con las palabras crean mundos, que recuerdan, imaginan, comunican de manera asombrosa. Este es uno de esos casos, sin duda, y ello nos reúne aquí. Además, se trata de alguien que no solo tiene el dominio de la magia de las palabras, sino la capacidad de incursionar en los grandes temas de la historia de la cultura y trastocarlos, darles una mirada diferente, tomar la caverna, probablemente uno de los mitos más importantes en la historia de la filosofía, una manera de ver el mundo a través de un mito y que está inserta en un texto fundamental, tanto por la belleza literaria de casi todo lo que escribe Platón, como por la importancia que ha tenido para el pensamiento político la República. Tomar la caverna y darle un sentido totalmente cambiado, de manera que le llega a mucha gente, es realmente parte de la magia de las palabras. Tomar el Evangelio y considerarse un evangelista diferente, y a través de ese evangelista diferente presentar un panorama por lo menos asombroso de grandes cuestiones, es parte de la magia de las palabras. Un gran creador, pues, que, otra cosa envidiable, sabe sintonizar con mucha gente y encuentra públicos de todas las edades y todas las culturas. Merece, pues, que se le estudie con cuidado, que se le lea, que se le comente. Es un gusto que eso se haga en la Universidad de la República, y por todo ello a quienes han organizado esto y a quienes van a proporcionar la sustancia de este encuentro, muchas gracias. A continuación hablará la lectora del Instituto Camões, Raquel Cariñas. Señor rector, doctor Rodrigo Arocena, profesora Silvia Lago, presidente de la Fundación Mario Benedetti, señores embajadores, señora consejera cultural, María Eugenia Menéndez, autoridades nacionales, cuerpo diplomático, amigos y amigas. Bueno, primeramente quisiera agradecer al dueño de la casa, el señor rector, por haber cedido este espacio para que acá ocurriera el acto inaugural de las jornadas de homenaje a José Saramago, que es doctor honoris causa de esta casa. Y en segundo lugar a la profesora Silvia Lago, que a su amabilidad de haber aceptado la invitación de nosotros para hacer la ponencia de inauguración de este evento. Bueno, como miembro de la organización estoy encargada de la presentación de las jornadas de ese programa que tienen en las manos. Bueno, este programa se va a desarrollar en esta semana, se terminará el sábado 17 y hay un conjunto de actividades que permiten crear un diálogo multidisciplinario de que es un gran pensador, aparte de escritor, de la cultura portuguesa y de la literatura universal, que es José Saramago. El punto más fuerte de esta jornada son las jornadas literarias que tendrán mañana lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a partir de las 18 horas, y ahí van a participar profesores, investigadores, muchos de la Cátedra Libre José Saramago de la Universidad Nacional de Córdoba,
y alumnos de mi seminario de literatura portuguesa que también van a ir a exponer sus monografías, o sea, cómo aliar el trabajo que hace durante la licenciatura y proyectarlo en estos eventos. Me parece que es de valorar y tengo que agradecer a mis alumnos. Bueno, en esas jornadas vamos a percurrir caminos por varias obras de José Saramago. Una de las más seleccionadas es la historia del cerco de Lisboa. Y José Saramago tiene esta particularidad, y de ahí el título de esa jornada se llama Historia, Ficción, Parodia, Ironías. ¿Qué es eso? Es pegar a la historia desde un punto de vista ficcional, releer esa historia y tornarnos lectores más activos y reflexionar sobre ese nuevo punto de vista de la historia. Ahí esta historia del cerco de Lisboa es muy sencilla. Un revisor de un texto histórico decide, al revés de apagar el sí y poner un no, y da una lectura totalmente distinta de ese acontecimiento histórico. O, por ejemplo, el Memorial del Convento, que es la construcción del convento de Mafra y que fue la obra que proyectó Saramago en Portugal en 1982 y que cuenta la historia de esa monumentalidad que es el convento de Mafra, pero desde el punto de vista de las sociedades trabajadoras. O sea, ahí tenemos de nuevo otra relectura. O para empezar desde el inicio, también vamos a escuchar varias ponencias sobre Levantado do Chão, que fue su primer obra ficcional, o sea, es ahí que empieza su prosa, y que nos habla de un percurso de las sociedades trabajadoras, de los campesinos del sur de Portugal, Alentejo, para quien no conoce, es muy parecido a Uruguay, y que empieza desde el inicio del siglo XX y que percurre toda la dictadura salazarista. Entonces tenemos el trabajador que acepta su rol social de sumisión a los latifundistas y que con el percurso del siglo XX va tomando conciencia y llega a la sublevación del pueblo con la revolución de los claveles. Bueno, estas son varias de las obras sobre las cuales varios especialistas nos van a hablar en estos 2 días, o sea, martes y miércoles. Y después del jueves va a haber un taller sobre Saramago, yo lo voy a dictar, y ese taller es como pretende analizar textualmente 2 obras de Saramago. Una es el Evangelio, porque estamos conmemorando 20 años de su publicación, y otra es el Memorial del Convento. Bueno, las inscripciones terminarán hoy y está destinado a los alumnos de letras, lingüística y profesores también de letras y literatura. Bueno, y la parte musical nos llega el viernes en la mano de Andrés Stagnaro, con un recital intitulado Cantando a José Saramago, y donde Stagnaro va a hacer una musicalización de varios poemas del escritor. Y finalmente el sábado tenemos en Cinemateca Pocitos la proyección del documental José y Pilar, recientemente electo como una de las películas para mejor película extranjera en los Óscares, y donde el espectador va a contactar con la parte menos conocida de Saramago, su cotidiano, su convivencia con Pilar, que fue lo mejor que le pasó, según sus propias palabras. Pero también nos vamos a dar cuenta de ese proceso de creación y, como decía el señor rector, de esa magia de las palabras, cómo le llega, cómo trabaja ese proceso. Y tras la última función, desde las 7:30, va a haber una mesa redonda donde va a participar Alma Bolón, la consejera María Eugenia Menéndez y yo misma, y donde vamos a dar nuestras impresiones personales sobre la película y sobre la obra. Bueno, quisiera agradecer a todos que colaboraron en esto, a los participantes de las jornadas, a ustedes, y a invitarles a estas jornadas sobre uno que es un ícono de la literatura universal, una persona inigualable, según dijo Harold Bloom,
y que también es tan querido de los uruguayos. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la consejera cultural de la Embajada de España, María Eugenia Menéndez. Se aprieta así, ¿no? Bueno, rector, embajadores, profesora, damas y caballeros, ante todo me uno al agradecimiento al rector Arocena y a la Universidad de la República por abrirnos sus puertas y permitirnos iniciar estas jornadas. Quiero además agradecer a la Embajada de Portugal por haber permitido que la Embajada de España participe en estas jornadas. Las fronteras normalmente son un elemento complicado de gestionar y eso los diplomáticos lo sabemos mejor que nadie. Lo que pasa es que una diplomacia reduccionista lo que buscará siempre son las diferencias y los conflictos, y una diplomacia moderna y enriquecedora lo que buscará siempre es los puntos en común y los caminos comunes. La diplomacia cultural que se precia tener tanto el Instituto Camões como la Agencia Española de Cooperación Internacional busca justamente la búsqueda de las raíces, de los puntos en común para verdaderamente diseñar una estrategia de futuro. Por tanto, qué mejor actividad para hacer conjuntamente entre las embajadas de España y Portugal como es un tributo a este escritor nacido en Portugal, pero que desarrolló parte de su obra en España, vinculándose además personal y efectivamente también a nuestro país, como todos los presentes sabrán. Estas jornadas van sobre todo a buscar los fundamentos de la obra de este autor, por tanto, de este autor que también es universal, que ha fascinado a ambos lados de esa frontera, pero también a ambos lados del océano, y esa es la razón de que estemos todos aquí en este momento. Por tanto, bien, yo creo que es algo que vamos a disfrutar estos días. Las siguientes horas van a ser muy interesantes y de nuevo quiero reiterar mi agradecimiento especialmente a mi colega, a Raquel Cariñas, que ha hecho una apuesta personal por la realización de estas jornadas y que verdaderamente es el corazón de ellas. Muchas gracias. Invitamos a que tome la palabra el señor embajador de Portugal, Luis Lorbán. Muchas gracias, señor rector, señor presidente, embajadores, presidente de la Embajada de España, a todos. Quiero agradecer. ¿Me escuchan? ¿No? Sí. A todos gostaria de agradecer de una forma muy sincera y profunda esta oportunidad, la iniciativa de organizar jornadas sobre José Saramago. Claro que, si me permite ahí de hacer dos notas telegráficas personales y que tienen a ver con, por un lado, la importancia de las obras, las ideas, las escritas, las palabras, pero para mí, y otra vez telegráficamente, nunca he encontrado a José Saramago, pero lo conocía como periodista y habíamos visto como de un periodista y de un activo periodista con una obra poco conocida se ha tornado después el centro de atenciones internacionales. Esto para decirles que no ha sido fácil entre nosotros, dentro de Portugal, dentro de la inteligencia, aceptar ese reconocimiento universal e internacional de la obra de José Saramago. Prácticamente hasta el último momento tuvimos una clase de pensadores que aún pensaban que José Saramago no representaba, no era la mejor forma de representación de nuestra propia cultura portuguesa. Bueno, es discutible que pueda ser o no ser, pero para decirles que mismo a la medida que se aproximaba el momento de la entrega del Premio Nobel, teníamos ahí
las gentes cultas, entre las gentes más cultas, ahí tenemos una división. Es decir, que ahí mismo, tardíamente, con el premio Nobel a aproximarse, ni todos miraban o vían las mismas cosas en su obra. La segunda nota tiene a ver con su obra. Y la obra, para mí, claro que es que hay también la magia de las palabras, como se ha dicho por el rector, pero para mí es la cuestión de las ideas. No tanto las ideas políticas, pero lo que creo que se va a resaltar a todos los que van a tener la oportunidad, estoy reconociendo aquí muchos amigos míos, lo que vaya a salir, a sobresalir de todo, es siempre ese trabajo apurado que él está desarrollando sobre la condición humana. Y para todos esos que han seguido después las repercusiones de su obra y ese debate más aprofundado, porque cada autor que tiene el genio de Saramago, otros hay, tiene la virtud de abrir los horizontes, de cambiar la plataforma de debate, que cambia de lugar. Lo más apasionante es hacia dónde va su audacia de discutir la condición humana. Y más tarde, los momentos otra vez más cativantes, más apasionantes del debate público ya en Portugal, ha sido las discusiones que Saramago ha mantenido con los padres, con la Iglesia Católica. Justamente viene del pormenor, detalle, porque él ha tenido también la audacia de reescribir un evangelio de Jesús. Es audacioso, o mínimo, audacioso. Y lo que ha escrito sobre Jesús, esa reescrita de la vida de Jesús, tornando, descendo todos los niveles de trascendencia, colocando ese jovencito Jesús en una familia con todos los problemas que tenía ahí en Judea, en Galilea, la muerte completamente absurda de su padre cuando era un jovencito, hasta entrar en la fase mística de Jesús, esa fase más mística. Y ahí que me acuerde solo uno o dos momentos donde Saramago ha preferido no entrar. Es cuando Jesús se isola en la mar con el buque, que se ha perdido en reflexiones, eventualmente ahí sí con un contacto místico, y posiblemente tenía otro, creo que lo encuentro con San Juan Batista, creo que uno o dos. Pero lo que es interesante es cómo va reduciendo todo lo que puede ser trascendente, lo coloca toda lo que está la narrativa en un lugar más, como nosotros, más cerca del solo, pero a la medida que lo está haciendo, está enriqueciendo y aprofundando y abriendo los horizontes de la condición humana. Consigue, me permite, está diciendo el profesor, no, yo, se permite volver a ser místico en su propia forma. Y por eso lo que guardo, es que estoy a alongarme demasiado, pero hay una oportunidad de discutir después aquí lo evangelio de Jesús, ¿no? Porque, para acabar, voy a guardar solamente un momentito de esa discusión con autoridades de la Iglesia Católica Portuguesa, cuando alguien le ha dicho, bueno, lo que pasa con Saramago, seguramente su escrita sobre Jesús no ha seguramente iluminado la idea de Dios, porque Saramago, siendo ateísta, no podía aceptar la idea de Dios, pero seguramente escribiendo sobre Jesús, iluminado de una manera privilegiada la condición humana, el estudio y la percepción de la condición humana. Eso me ha maravillado mucho.
Y para finalizar, damos la palabra a la presidenta de la Fundación Mario Benedetti, profesora Silvia Lago, para exponer sobre José Saramago, su presencia en Uruguay y su obra. Bueno, quiero antes que nada agradecer enormemente estar en este acto de conmemoración de uno de los escritores, como ustedes ya dijeron, más importantes de la literatura actual. Quiero agradecer al señor rector que en pocas palabras resumió lo que yo voy a leer y decir en muchas otras. Lo mismo al embajador, a las encargadas culturales que están de algún modo anunciando la importancia de unas jornadas totalmente merecidas por este hombre, en el que se aunan de modo muy particular la ética con la estética, y las innovaciones que realiza en su obra están todas unificadas, conjugadas con esa visión que tiene del mundo, y como decía el embajador, no siempre coincide con la nuestra o con la de... Conmigo en general coincide. Además tuve la alegría, la dicha de estar varias veces con él y de presentarlo por primera vez en el Uruguay, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde dictó una conferencia magistral a los alumnos que quedaron realmente fascinados con su palabra. Pero además tuve el enorme honor de realizar el discurso de Laudatio cuando se le otorgó, la universidad le otorgó el título de doctor honoris causa, no en este recinto, sino en la Sala Mayolo fue, y allí, bueno, el discurso era muy largo y dije, no voy a llevarlo para este acto. Preferí referirme a una parte, no todo, no va a ser muy largo, verán, del discurso que pronuncié para presentarlo en la Facultad de Humanidades. Les diré ahora la fecha. Al poco tiempo le entregaban el premio Nobel, y esta presentación, el honoris causa se lo dan aquí en la Universidad el 14 de diciembre del 2000, y en el 98 él se presenta en la Facultad de Humanidades, y luego de la presentación se dirige a la mayoría jóvenes que estaban presentes y que no lo conocían y se encuentran con una personalidad excepcional, y a partir de ahí comienzan a leerlo. No todos lo habían leído, algunos lo encontraban de una prosa muy difícil, y es verdad que lo es hasta que uno se acostumbra, porque trae innovaciones literarias de calibre principal. En aquella oportunidad decía yo: tengo el honor y el placer de dar la bienvenida en nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República al insigne escritor portugués José Saramago, sin duda uno de los más eminentes representantes de la gran literatura de nuestro tiempo. Y no vacilo en reafirmar este juicio que, con distintas modalidades y expresiones, ha confirmado la más prestigiosa crítica actual, considerándolo, en pleno sentido del término, un clásico de la literatura universal. Consagración esta que celebramos con entusiasmo los innumerables lectores que hemos tenido el privilegio de, desde hace años atrás, acceder a su obra. Ese reconocimiento que abarca su polifacética producción, novela, poesía, teatro, cuento, crónica, diario, se consolida definitivamente desde la aparición de las novelas tan importantes y singulares como lo son Memorial del Convento del 82 o El año de la muerte de Ricardo Reis del 85, obras con las que obtiene rotundo éxito dentro y fuera
de su país y con las que comienza a acumular a nivel mundial incontables premios y honores. Comprometida de forma entrañable con el hombre y sus vicisitudes en el devenir histórico, la producción de Saramago surge a partir de un apasionado oficio de vivir, en el cual, desde su condición de autodidacta de vastísima cultura, el autor ha ejercido las más diversas actividades, cumpliendo en contacto directo con la vida, es el tema principal de su obra, un fecundo y responsable aprendizaje. Empeñado fundamentalmente en develar la conflictualidad del ser humano, de sus complejas relaciones, aborda con inusual sensibilidad e inteligencia esa fascinante y terrible aventura que es la existencia del hombre en el universo, ahondando sabiamente en sus razones y sin razones, en sus anhelos individuales y colectivos, en sus errores, en sus virtudes, desde una perspectiva de comprensión, respeto y solidaridad que no excluye en ocasiones una visión irónica, suavizada por tintes de piedad y melancolía, no ajenos a la atmósfera poética que envuelve muchos de sus textos. Todo lo que concierne a esta criatura contradictoria y pasajera que es el hombre, atañe a la profunda concepción filosófica que fundamenta la literatura de Saramago. No en vano ha declarado que le preocupa, cito, la permanencia del hombre en el planeta, la insistencia de la humanidad en vivir a pesar de todo. Lo que estoy buscando es lo que la historia no cuenta, afirma. Y es prioritariamente en ese a pesar de todo, en eso que la historia no cuenta, donde hunde el escalpelo hasta alegrar el hueso, declarando que él no inventa, sino que mira por detrás de lo que ya existe. Y con qué penetrante mirada, de esas que todo lo traspasan, contempla el mundo. Involucrado intensamente con la coyuntura social y cultural de su época, este artista, que es además un esclarecido intelectual comprometido con la política de su tiempo, ha concebido una obra de belleza que se sustenta en la reflexión, recorriendo, como decía Antonio Machado, los caminos de la interioridad, a fin de promover la emergencia desde las historias particulares de una universalidad pocas veces lograda tan cabalmente en la literatura. Saramago medita sobre el error de lo humano, sobre su fragilidad y sus miserias, sabiendo, como dice uno de sus personajes, que no hay vida sin mentiras, pero apostando con fervor y con certero sentido ético al descubrimiento de la verdad, aunque ésta se oculte en la tiniebla más espesa. Pensamos a propósito en ejemplos memorables de señalamiento simbólico del despotismo, del abusivo ejercicio del poder, plasmados en algunos cuentos paradigmáticos de su libro Casi un objeto, o en la riqueza de situaciones y personajes insertos en un entorno sobrecogedor, como los que elabora en su novela Ensayo sobre la ceguera de 1996. También nos muestra la grandeza y el coraje de algunos hombres que aún desde sus miedos y desfallecimientos emprenden la tarea de su transformación, ubicándose constantemente en el límite entre la vida y la muerte, o conviviendo decididamente con la muerte. Porque, como el mexicano Juan Rulfo, Saramago nos enseña que ellos son parte de nuestra vida, los muertos, ¿verdad? Que coexistimos con ellos y que, como tan perfectamente lo expresa en su novela Todos los nombres, los lindes entre la vida y la muerte se difuminan.
Y no puedo menos que evocar a esa inefable criatura que es don José, protagonista de la novela, personaje del mejor linaje cervantino, pero a la vez cercano nuestro.